Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. La equidad de género ocupa un lugar prioritario en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, también en la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las iniciativas que presentan los distintos grupos parlamentarios al respecto? Hoy tenemos una participación política de las mujeres más importante. Es decir, logramos un casi 42-43% en la Cámara de Diputados, un número similar en el Senado. Hoy tenemos 48% de la representación de las mujeres en la Asamblea Constituyente. Es decir, creo que hay algunos espacios de participación política de las mujeres en donde se ha dado y me parece fenomenal. Sin embargo, sí vemos pues la escasez de mujeres que hay, por ejemplo, en el gabinete del jefe de gobierno, en algunas instancias judiciales, incluso en la parte empresarial. Yo en algún momento lo platicaba, porque, bueno, para nosotros generar esta iniciativa de emprendimiento y desarrollo empresarial, pues buscamos a diferentes interlocutores para que nos apoyaran y fuera una propuesta pues mejor armada. Y en ese sentido les decíamos, bueno, el tema de las mujeres con ustedes es verdaderamente preocupante. O sea, de quienes encabezan las cámaras de comercio más importantes de este país, prácticamente ninguna mujer las preside. Entonces, creo que hay algunos aspectos en los que hemos ido dando pasos claves, sin embargo, me parece que hay muchos lugares en los que todavía estamos retrasados. Ahora, eso es en la parte de participación política. En términos generales, y mucho tiene que ver nuevamente con esta iniciativa de desarrollo empresarial, yo estoy convencida que si no generamos empoderamiento económico para la mujer, no vamos nunca a generar las condiciones óptimas para que participe. Si hoy no permitimos que las mujeres tengan la capacidad de mantenerse y de mantener a sus familias para poder sacarlas adelante, sin duda estamos bloqueando que puedan participar en los diferentes aspectos de la vida. Tiene que ser una constitución que beneficie a las mujeres y a los hombres de esta ciudad. No hacerlo así será un gran error de los constituyentes y yo espero que no nos equivoquemos. Espero que pensemos por encima de nuestros partidos, por encima de nuestros intereses personales, por encima de lo que queremos ser en términos políticos. Tenemos que pensar en beneficio de la ciudadanía. Por supuesto que vamos a respetar mucho los derechos de la mujer, el derecho a decidir, y no tenemos ningún regateo. En esa parte es una parte vanguardista de la ciudad. Mucha gente viene a la Ciudad de México para hacerse objeto de las libertades que hoy se han ganado. Entonces yo creo que, voy a usar una metáfora, ni un paso atrás, tenemos que seguir planteándonos eso. El aborto ha existido históricamente, nos guste o no. Las mujeres van y se abortan. Puede estar regulado o no regulado. Si no está regulado, estas mujeres que tienen abortos clandestinos sufrirán de enfermedades, esterilidad posteriormente, algunas hasta llegan a morir. Entonces, la sociedad, que esa es la función del derecho, reconoce un hecho que está pasando en su sociedad y lo convierte en derecho y lo regula. Yo no estoy a favor del aborto como tal. Yo creo que una mujer tiene derecho de decidir, pero antes de abortar habría que educar para que las mujeres pues no quedaran indeseablemente embarazadas, ¿no? Ahora, si se van a abortar igual, vamos regulándolo, vamos reconociendo esta realidad social y vamos permitiendo un aborto contenido, regulado, en condiciones médicas ordenadas, que le permita a esta mujer tener hijos dentro de 10 años si quiere, o que no se vaya a morir en el intento de abortarse. Entonces, yo sí estoy a favor de que todos estos derechos que ya se obtuvieron en la ciudad se consignen a nivel constitucional, ¿sí?, se reconozcan y se amplíen, pero siempre en un marco de educación. O sea, deberíamos de evitar los embarazos no deseados. En el último de los casos debe existir la posibilidad de aborto, pero vamos educando a la sociedad que tenemos. La Suprema Corte de Justicia y la propia legislación de la Ciudad de México han establecido ya algunas cuestiones que tienen que ver con profilaxis, que tienen que ver con la protección de las mujeres, ¿no?, en todos estos temas. Me parece que eso
debe permanecer. No podemos pensar que se victimice por segunda ocasión a personas que tienen situaciones derivadas, por ejemplo, en el caso de las violaciones y en el caso de decisiones no informadas, y que se estigmatice y se les induzca a tener una situación de salud o que les dañe. Pues yo creo que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, independientemente las cuestiones. Yo no soy quien para juzgar, pero al final del día es libre la mujer de decidir sobre su cuerpo y eso se tiene que tutelar. Y bueno, obviamente nosotros, o Ismael no va a hacer algo que no vamos a ir contra los derechos que se han ganado, ¿no? También, por ejemplo, los que son homosexuales o lesbianas, son derechos ya ganados, ¿no? Yo creo que la familia es la que tú escoges a veces, no es tanto la consanguinidad, sino realmente son los amigos o las parejas que vas teniendo, no sé. Es un concepto más grande de familia que el tradicional. La pregunta que se hace hoy la sociedad es ¿cómo podemos armonizar los derechos fundamentales? Y si bien se ha establecido en la legislación ese derecho, es atendible la preocupación de la sociedad en el sentido de la persona que viene en camino, ¿no? Es un porcentaje importante de la sociedad que tiene preocupación por esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Victimizar más a las mujeres en este sentido? De ninguna manera. La protección debe continuar, pero creo que sí podemos y como sociedad debemos concientizar, apoyar y dar asistencia previa, durante y posterior. Pero hay un camino anterior y creo que hay que privilegiarlo, hay que incentivarlo, es decir, información, desde luego, protección y creación de alternativas para las mujeres que permitan en un momento dado poder preservar lo que una buena parte de la sociedad piensa, considera como también un bien jurídico tutelado y como un derecho, el derecho del bebé. Yo estoy absolutamente convencida que estamos obligados, los partidos políticos y los constituyentes, Juan, a que estas decisiones de la interrupción del embarazo sea una decisión para legislar de manera personal. Esto es, yo apelo a que todos los constituyentes, hombres y mujeres, lo definan en función de su, digamos, de su decisión, no de una decisión de grupo, no de una línea, no. Esta decisión me parece que tendrá que ser una decisión absolutamente personal, evidentemente congruente con sus partidos, pero absolutamente personal. Yo de manera personal me parece imposible entender que una mujer después de haber abortado, con todo lo que implica físicamente y psicológicamente ese tema, además tenga que ser encarcelada. Me parece eso imposible. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.